Bienvenidos una vez más a su dosis diaria de intrigas, romances y, por supuesto, drama turco. Espero que estén listos para zambullirse en las profundidades de un escándalo que, confieso, me ha tenido pegada a la pantalla del portátil durante días. Hoy no vamos a hablar simplemente de chismes, sino de un terremoto mediático, un sismo sentimental que sacudió el mismísimo Olimpo de las parejas doradas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, respiren profundo porque lo que van a escuchar es de alto voltaje. No hablamos solo de rumores dispersos en la red, sino de una tormenta perfecta que se gestó en el set de grabación del nombre de la serie, manteniendo el invento, Brisas del Bósforo, un lugar que hasta hace poco era sinónimo de magia, pasión y una química innegable entre sus protagonistas. Hoy ese escenario idílico se ha convertido en el epicentro de una explosión emocional, una confrontación que, según las fuentes, ha dejado una cicatriz profunda en la relación de Kerem y Hande. Prepárense porque hoy no solo vamos a desenterrar los detalles de esta supuesta confrontación, sino que vamos a diseccionar cada ángulo, cada rumor, cada indicio que nos permita entender qué demonios pasó realmente en ese set. Vamos a investigar las posibles causas del arrebato, la reacción de los actores, el papel de los medios de comunicación y, lo más importante, el verdadero impacto de este incidente en su relación, tanto personal como profesional. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, permítanme recordarles, una vez más, sí, lo sé, soy persistente, que la mejor manera de mantenerse al tanto de todas las novedades, de todos los chismes y de todos los dramas de sus estrellas turcas favoritas es suscribiéndose al canal. Hagan clic en ese botón rojo. Es gratis. Y por favor, activen la campanita. Créanme, no querrán perderse ni una sola actualización, porque este drama, mis queridos amigos, apenas está comenzando. Ahora sí, encendamos los motores y sumerjámonos en este lodazal. La bomba explotó hace semanas, silenciando incluso el canto de los pájaros en Estambul. Los medios turcos, que tienen un olfato infalible para el escándalo, empezaron a soltar pequeñas pistas, a insinuar problemas en el paraíso. Al principio solo eran susurros, pero pronto se convirtieron en un rugido ensordecedor. La noticia era impactante, una fuerte discusión, un enfrentamiento titánico, un volcán en erupción en el mismísimo set de Brisas del Bósforo. Según los informes, y aquí debemos ser cautelosos, ya que la confirmación oficial aún brilla por su ausencia, un productor, cuya identidad permanece oculta bajo un velo de secretismo, aunque entre nosotros ya sabemos cómo funcionan estas cosas y las filtraciones son inevitables, habría tenido un ataque de ira descomunal. Un arrebato, dicen, digno de un guión de telenovela. Las razones de esta explosión son variadas, complejas y, como todo buen culebrón, están envueltas en un halo de misterio. La versión más extendida, la que resuena con más fuerza en los círculos mediáticos, apunta a los famosos retrasos en la producción. Parece ser que el productor estaba sometido a una presión infernal por parte del canal de televisión y de los inversores. Las fechas de entrega se acercaban peligrosamente, los presupuestos se disparaban y la tensión en el ambiente era palpable. Pero aquí no termina la cosa. Otros rumores, más sutiles pero igualmente insistentes, hablan de profundas diferencias creativas entre el productor y el director. Al parecer, sus visiones sobre la serie chocaban constantemente, lo que generaba un ambiente de confrontación y frustración. Algunos incluso se atreven a insinuar que el problema radicaba en el presupuesto, que se estaba desbordando a un ritmo alarmante, generando tensiones entre todos los implicados. Ahora bien, ¿dónde entran Kerem y Hande en todo este embrollo? Aquí es donde la trama se pone realmente jugosa, mis queridos. Según las fuentes, siempre anónimas, siempre misteriosas, pero fuentes al fin y al cabo, el productor, en su arrebato de furia, perdió completamente los estribos y gritó a todo pulmón, sin importarle la presencia del equipo técnico, de los extras, de los guionistas y, lo que es peor, de nuestras adoradas estrellas. Testigos presenciales, que obviamente prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, afirman que el productor criticó duramente la actuación de Kerem y Hande, insinuando, de forma velada pero inconfundible, que su falta de profesionalismo estaba contribuyendo a los retrasos y a los problemas de producción. Imagínense la escena. El set, normalmente bullicioso y lleno de vida, repentinamente sumido en un silencio sepulcral. El aire, antes cargado de risas y camaradería, ahora denso y opresivo, impregnado de tensión. Y en medio de todo este caos, Kerem y Hande, los protagonistas absolutos de la serie, recibiendo una reprimenda pública, una humillación en toda regla.
Bochorno. Pero lo más preocupante, lo que realmente ha encendido las alarmas entre los fans, es la teoría de que este incidente habría afectado la dinámica entre Kerem y Ande. Se rumorea, se comenta en voz baja que, después de la explosión del productor, la pareja se distanció notablemente. La chispa, la química innegable, la conexión mágica que los caracterizaba, se habría atenuado, como una llama que se extingue lentamente. ¿Por qué? Pues bien, las teorías son diversas y contradictorias. Algunos especulan que Ande se sintió especialmente afectada por las críticas, que se sintió atacada y vulnerable, sintiendo que su trabajo no estaba siendo valorado. Otros afirman que Kerem, al ser un poco más extrovertido y conciliador, intentó mediar en la situación, lo que habría provocado fricciones con Ande, quien prefería mantener la distancia y procesar sus emociones en privado. Pero la cosa no termina aquí. Hay quienes aseguran con un tono de voz casi conspiratorio, que el productor, en su arrebato de ira, mencionó algo sobre la relación personal de Kerem y Ande insinuando, de forma cruel e irresponsable, que su romance estaba afectando negativamente su desempeño profesional. Imagínense la gravedad de la situación. Que un productor, cegado por la ira, se atreva a entrometerse en la vida privada de los actores, a juzgar su relación y a utilizarla como arma arrojadiza. Eso es cruzar la línea. Después del incidente, como era de esperar, los medios turcos, cual aves de rapiña esperando su presa, comenzaron a especular sobre una posible ruptura entre Kerem y Ande. Los fans, por supuesto, entraron en pánico colectivo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de preocupación, de súplicas para que la pareja no se separara. #KeremAnde por siempre se convirtió en trending topic mundial, demostrando el poder de las redes sociales y la devoción de los fans. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este torbellino de rumores? Pues bien, hasta el momento ni Kerem ni Ande han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente. Su silencio, por supuesto, solo ha servido para alimentar aún más las especulaciones y la incertidumbre. Sus representantes se han limitado a declarar con una sonrisa forzada, que están trabajando en la serie con total normalidad, y que no tienen nada que comentar al respecto. ¡Qué conveniente! Sin embargo, a pesar del silencio oficial, hay algunos indicios, algunas señales sutiles pero reveladoras, que sugieren que la situación podría ser más complicada de lo que parece. Por ejemplo, se ha notado una disminución drástica en las interacciones entre Kerem y Ande en las redes sociales. Antes era común verlos comentando las publicaciones del otro, dándose likes, intercambiando mensajes cariñosos y compartiendo momentos juntos. Ahora, estas interacciones son mucho menos frecuentes, casi inexistentes. Además, algunos fans más observadores han notado que Kerem y Ande ya no se siguen en Instagram. ¡Qué escándalo! En el mundo de las redes sociales, dejar de seguir a alguien es como anunciar una ruptura a bombo y platillo. Es un acto simbólico o una declaración de guerra digital. Pero por supuesto, esto podría ser simplemente una coincidencia, un error técnico, o incluso una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para generar más expectación y mantener a los fans en vilo. Por otro lado, también hay señales que sugieren que la relación entre Kerem y Ande podría estar bien, que todo este drama no es más que una cortina de humo. Por ejemplo, hace poco fueron vistos juntos cenando en un restaurante en Estambul. Los paparazzi, siempre al acecho, tomaron fotos de la pareja, que parecían estar disfrutando de una noche tranquila, ajenos a la tormenta mediática que se cierne sobre ellos. Además, algunos miembros del equipo de grabación de la serie han desmentido categóricamente los rumores de una crisis entre Kerem y Ande. Han asegurado que la pareja sigue siendo profesional y que su química en pantalla es tan fuerte y palpable como siempre. ¿A quién creerle? Esa es la pregunta del millón. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, en el reino de las luces y las sombras, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores, los chismes, las especulaciones son parte del juego. Y a veces es terriblemente difícil separar la verdad de la ficción, la realidad de la fantasía. En el caso de Kerem y Ande, lo único que podemos hacer por ahora es esperar y ver qué sucede. Tal vez con el tiempo la verdad salga a la luz y se revele el misterio detrás de esta explosión. Tal vez nunca sepamos qué pasó realmente en el set de grabación de Brisas del Bósforo. Lo que sí sabemos con certeza es que Kerem Bürsin y Ande Erçel son dos talentosos actores que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su talento innegable, su carisma arrollador, su química electrizante en pantalla los han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas de L.
a televisión turca. Y esperamos desde el fondo de nuestros corazones de fans, que a pesar de los rumores, los dramas y las adversidades, puedan seguir trabajando juntos y haciéndonos soñar con sus historias de amor. En resumen, hoy hemos explorado a fondo el drama detrás de los rumores sobre una explosión en el set de grabación de Brisas del Bósforo y cómo este incidente aparentemente afectó la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las posibles causas del arrebato del productor, las reacciones de los actores y el impacto que esto pudo haber tenido en su relación tanto personal como profesional. Hemos visto cómo los medios turcos y los fans reaccionaron ante la noticia, y cómo el silencio de Kerem y Hande solo alimentó aún más las especulaciones. Finalmente hemos concluido que en el mundo del espectáculo, es difícil separar la verdad de la ficción, y que lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Gracias, infinitas gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismes, intrigas y dramas turcos. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles todos los detalles. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que la explosión del productor realmente afectó la relación entre Kerem y Hande? ¿Piensan que hay una crisis real entre ellos, o que todo es un invento de los medios sensacionalistas? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos y analizar cada una de sus teorías. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos adictos a las telenovelas turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que el drama los acompañe, pero solo en la pantalla, por favor.